Estás entrando en la última realidad con Chus JC. Se considera que las apariciones y similares son imposibles. Y si hay personas que aseguran haber visto cosas raras, se las toma por ilusas. El problema está en que si se trata de una ilusión, esta ha persistido a través de toda la historia y parece estar tan extendida ahora como lo ha estado siempre, a juzgar por el número de avistamientos registrados de toda clase de entidades anómalas, desde fantasmas hasta platillos volantes y misteriosos gatos grandes y negros, desde monstruos de lagos a vírgenes y extraños extraterrestres. Tal vez no haya nada especialmente importante en tales avistamientos, salvo por las preguntas que suscitan acerca de la naturaleza de la realidad, de la mente o de ambas. Lo que acabáis de escuchar pertenece a la introducción de una obra imprescindible para cualquiera que esté interesado en el estudio del encuentro con lo extraño, Realidad Daimónica, del escritor inglés Patrick Harpur. Y he utilizado este fragmento para iniciar el programa porque hoy vamos a sumergirnos en ese extraño pero también apasionante universo de lo aparentemente imposible. Y vamos a hacerlo acudiendo a la fuente, a la parte más objetiva e incuestionable, a los testigos. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Si habéis escuchado las dos ediciones anteriores de Testigos de lo Increíble, bueno, pues sabréis que en la primera me escuchasteis a mí contando una serie de testimonios que ya habían sido publicados en la web, en Al Final de la Escalera, y que en la segunda utilizamos directamente a los testigos que fueron pasando por el programa para contarnos esas historias, esos testimonios relacionados con eso que conocemos como el encuentro con lo extraño. Hoy en esta tercera edición vamos a darle una vuelta de tuerca, vamos a recurrir de nuevo a los testigos, como he dicho en la introducción, pero esta vez en lugar de ir pasando uno a uno, los vamos a juntar a los tres. Son 4 los testimonios que vamos a escuchar, de labios de 3 testigos, y ya voy a empezar a presentarlos. Aunque eso sí, comienzo por Mar Contreras, que hoy no nos va a contar ningún testimonio, en principio, nunca se sabe, pero que viene como colaboradora, ¿no? Ya como auténtica experta en este tipo de cuestiones que sé muy bien que le interesan desde hace mucho tiempo. Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muchísimas gracias, Chus, por tus palabras. Encantadísima y muy honrada, desde luego, que me consideres parte del programa y espero poder aportar algo. Y si llevas razón, puede ser, si hay tiempo y la circunstancia lo da, quizás puede ser que te cuente un caso que me pasó hace poco, sí. Ah, o sea que vienes con sorpresa. Pues genial, genial. Empieza bien el programa entonces. Me imagino que estás con libreta y anotando, que hoy vienes de analista, así que te quiero ahí muy atenta, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, Mar. Pues muchísimas gracias por estar una vez más en la que sabes que es tu casa. A ti, a ti. La siguiente invitada, la siguiente amiga, sobre todo, ya sí es una de las personas que hoy nos va a contar una experiencia que yo tenía en el archivo, en la recámara, con muchas ganas de contárosla, porque es breve pero potente, como suele suceder en este tipo de experiencias. Berta, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estáis? Gracias Chus, por tu presentación, gracias. Y gracias a ti por estar. Sabes que bueno, desde el preciso momento en que me contaste esto que hoy vas a contarnos a todos, me dejaste impresionado y yo sé que es una historia que, como digo, es intensa, es breve, pero tiene mucho que analizar, seguro. Sigo con Janet, que nos va a traer una de esas historias también, yo diría que ya de los clásicos de Al final de la escalera. Esta sí es una historia que yo he contado en la web hace ya bastante tiempo, hace años, de hecho, pero hoy vamos a escucharla de sus labios, que seguro que va a ser mucho más impactante. Janet, ¿qué tal? Buenas tardes, Chus. Muchas gracias por la invitación. A ver cómo no sé, a ver cómo lo suelo relatar la historia, porque sí es cierto, ya hace muchísimos años. Bueno, seguro que bien y seguro que, como digo, los oyentes van a agradecer escucharla de tu voz, aunque incluso puede que la hayan leído, pero nunca es lo mismo escucharlo directamente al testigo. Y ya paso al último invitado, José Guix. Creo que pocas presentaciones hacen falta. Estuvo ya en el último programa, en esa tertulia que organizamos alrededor de la Semana Santa, y hoy repite. José, ¿qué tal? Muy bien, Chus, muy bien, encantado. Ya sabes que no hace falta que me presiones mucho para que aparezca por aquí, me encanta. Estoy encantado de estar aquí contigo. Menudo libro has citado, ¿eh? El de Realidad Daimónica, espléndido. Bueno, es como he dicho, uno de los imprescindibles, ¿verdad? ¿No? Dentro de este mundillo. Totalmente de acuerdo. Bueno, en este caso vienes como testigo. Vamos a conocer una faceta tuya que probablemente no sea la que más conozca la gente de ti, ¿no? Vas a contarnos un par de experiencias también peculiares, ¿no? Que viviste en primera persona. Sí, efectivamente. Me lo pediste y aquí estoy. Sí, hoy vengo desde el otro lado, ¿no? Del micro, por así decirlo. Pero sí, voy a compartir dos cosillas que me pasaron, extrañas, y bueno, a ver qué opina el resto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con José. Deciros a los cuatro que la idea de juntaros ha sido para que se abra una tertulia, ¿no? Entonces, con total libertad, para que os preguntéis entre vosotros, para que opinéis, para que digáis lo que os parezca, porque creo que el hecho de compartir estas experiencias es interesante, y si se comparten y se puede debatir, todavía mucho más, ¿no? Además, yo conozco lo que vais a contar. He tenido, por diferentes motivos, por ejemplo el caso de Janet, como digo, porque escribió un artículo en su momento, pero conozco lo que vais a contar y creo que vamos a organizar un engranaje bastante curioso en el día de hoy. José, comenzamos contigo. Puedes elegir, sé que nos vas a contar dos, elige la que tú quieras para comenzar. Así que tú mismo. Pues bien, sí, voy a ir en orden, digamos, cronológico, ¿no? Porque además la primera experiencia que os voy a contar es la que a mí la que un recuerdo más vivido me ha dejado y la que más me impactó. Como te decía, cuando preparamos el programa, pues esto pasó ahora mínimo 30 años. La verdad es que la edad exacta pues se me ha emborronado un poco, pero yo tendría 16, 17, es decir, no era un niño, tampoco era un adulto ya maduro. Y esto sucedió en mi pueblo, allí en Viar, en Alicante,
estábamos en casa de un amigo, es la típica casona de pueblo con sus 3 plantas, y en la última, que era antaño lo que aquí en Valencia, en la comunidad, se llama la Cambra, ¿no? Ahí estaban las conejeras y, bueno, pues un poco trastero. En ese momento era eso, era un trastero, ¿no? Y nosotros teníamos allí montada, los chavales, mis amigos y yo, pues una mesa de ping-pong. A esa Cambra se entraba, subías por una escalera, había un recibidor, hay un recibidor, porque la casa sigue en pie. Hay un recibidor y luego 2 salas, una a mano derecha, otra a mano izquierda. Nosotros estábamos en una de esas salas, teníamos, repito, una mesa de ping-pong y estábamos 3 personas, 2 amigos míos y yo. El que perdía se sentaba a esperar, lógicamente, a que los otros 2 acabaran. Íbamos rotando, ¿no? Entonces, en el momento en que estaban jugando 2 de mis amigos, los 2 que estaban allí, pues yo recuerdo estaba sentado sobre un televisor de estos viejos de tubo y estaba encarado, tenía la mesa de ping-pong, lo que sería a mi derecha, y delante de mí tenía el recibidor desde el que se accedía, la puerta de la escalera daba a un distribuidor, perdón, a un recibidor, y veía a través de una puerta abierta lo que era la otra ala de esta Cambra, ¿no? Que era también una habitación muy, muy grande. Y estábamos echándonos unas risas, jijijaja. Y en un momento dado, pues yo, pues lo que te quedas mirando, ¿no? A la puerta de delante, a saber, estaría yo pensando en mis cosas, ¿no? La chiquita que me gustaba entonces, en lo que iba a comer, yo qué sé. Y en un momento dado veo, nada, fueron 3, 4, 5 segundos, ¿no? Porque no fue más. Veo atravesar, a través de la puerta que yo tenía enfrente, una figura verde. Lo que más recuerdo, y de hecho ha habido mucha broma después con esto, es que era una figura verde, con una capa y una capucha. La verdad es que luego me han preguntado si aquello levitaba, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo la vi pasar, la vi cruzar, me quedé blanco. De hecho, una de las cosas que me refuerzan en esto es que mis amigos, cuando a día de hoy les sigo preguntando, me dicen, no, tú te quedaste absolutamente pálido. Me preguntaron, de hecho, José, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Ha pasado algo? ¿Qué ocurre? ¿Te has quedado lívido? Y pues les dije lo que había visto, sinceramente. Digo, mirad, chicos, he visto pasar una figura verde. Evidentemente, al principio dudaron un poco, pero claro, viendo mi cara, dijeron, Porcho, vamos a ver. Fuimos a ver y allí no había absolutamente nada de nada. Volvimos, de hecho, porque claro, con 17 años, pues no eres muy racional y volvimos. Volvimos un día y otro día y al año siguiente. Nunca jamás se ha vuelto a repetir algo así. Antes de preguntar por qué yo, por qué en ese momento, por qué en ese lugar. Lo único que recuerdo es eso, una figura verde con capucha, una capa de las de antaño, las que me ponía yo cuando profesionaba en Semana Santa, una típica capa española con su capucha, pero verde, era completamente verde. Sí que es verdad que hablando, y esto no sé si te lo comenté en su día, con una de las personas, uno de mis mejores amigos que estaba allí, que la casa es de su familia, él sí que me dijo que cuando era pequeño, él también tuvo una visión de una figura verde, que es lo rarito de todo esto, que no llevaba capucha, era un señor vestido a la antigua con un traje, con un sombrero de copa, perdón, que no me salía, y él recuerda que le saludó. Yo simplemente vi pasar esta figura y ahí se quedó todo. El susto que me llevé fue tremendo, pero repito, lo que no me hace dudar es que yo todavía hablando con mis amigos, ellos me dijeron, no, yo me acuerdo que tú te quedaste blanco, pálido, porque aquello me dejó ojiplático, vamos, me dejó completamente alucinado. A día de hoy no sé qué era eso, ni por qué lo vi yo, ni qué sentido tenía que yo viera pasar una figura con una capa verde por allí a través de una puerta. No me gusta utilizar el término mente racional, ¿no? Porque creo que, bueno, es una de esas etiquetas, no me gusta utilizar ninguna y esa es una de las que no me gusta utilizar, pero cayendo en mi propia trampa, José Guix tiene una mente muy racional, nos conocemos hace unos cuantos años, no eres precisamente persona que se deje llevar por fantasías, eres de los que lo analiza todo. ¿Cómo encajas dentro de tu vida una experiencia de este tipo? Pues como bien dices tú, yo, vamos, no soy racional en el sentido de tengo la mente abierta, pero sí que es verdad que a ver, en aquel momento, una cosa es aquel momento, tienes 17 años y yo, pasado el susto, porque me di un susto ahí de los grandes, pues ya a la gente se lo tomó a broma, que te voy a contar que no sepas. No, sí, el hombre verde, y esta
para coña, si me permitís la expresión, sigue perdurando hoy en día. Cuéntanos la historia del hombre verde. Ahora, yo sé lo que vi. Yo sé lo que vi, no sé por qué lo vi, no sé porque después de 30 años no he sabido darle ningún sentido a aquello. En aquel momento tampoco pregunté a la gente de ahí de la casa porque pues, probablemente nadie hubiera sabido nada. El hecho de que otro amigo mío, muy buen amigo mío, una persona también de fiar, en el sentido me dijera, además me ha contado la misma historia varias veces a lo largo del tiempo, que él también lo viera, pues me refuerza un poco en lo que vi. A mí lo que me sigue chocando es que aquello fuera verde. Es una de esas cosas absurdas que conforme la cuentas dices, si sé que me van a tomar por un tarado, por decir que aquello era verde, invéntate otra cosa, si me lo estuviera inventando, evidentemente. La verdad es que no sé cómo encajarlo. Es una de esas cosas pues que nos gustan, que me gusta porque dices, no sé qué explicación tiene, pero yo sé lo que vi. Lo que nadie me va a quitar es lo que yo vi en ese sentido. Luego, si quieres, te cuento la otra experiencia, que es distinta, pero es una de esas cosas que dices, no lo puedo explicar, ahora sé que está ahí, sé que lo vi. Ahora enseguida nos cuentas esa otra experiencia, pero antes quiero preguntarle a Mar, a ver cuáles son sus primeras impresiones después de haber escuchado esta historia. Pues que lo creo perfectamente. Vamos, lo primero a ver, el testimonio de un testigo, eso lo hemos dicho muchas veces, y tú lo has dicho muchísimas veces en el programa, tiene una validez importantísima a la hora bueno, pues de ese testimonio, de esa presencia, de esas apariciones, de esas vivencias que tiene. Entonces, lo creo porque precisamente estas dos, ya no son una lo que iba a contar, lo contaré después en la tertulia, sino dos de estas apariciones que ves, que tú sabes perfectamente que está ahí. Yo no dudo de José que él tiene esa, a ver, como has dicho, esa mente racional a la hora de, bueno, por denominarla de alguna forma. O sea, que tú siempre piensas que, bueno, en principio, pues que no sea algo que tú es un reflejo, te has imaginado tal, es que tú sabes perfectamente que eso lo has visto y eso no te lo puede invalidar nadie. Entonces, me parece que sí, que en ese momento preciso, pues él vio lo que vio y no sabemos por qué, no sabemos el qué, pero está ahí y vamos, le doy la veracidad total al testimonio que está diciendo. Muchas gracias. José, la experiencia adquiere mayor importancia a medida que pasa el tiempo, es decir, en ese momento te quedas un poco en shock, como dices, eras joven, tal vez pues la broma prevalece, no lo sé, sobre la experiencia. ¿Es luego con el tiempo cuando empiezas a pensar qué diablos me pasó a mí aquel día? Sí, totalmente. A ver, con 17 años a mí ya, aunque yo admito que era bastante inmadura esa edad, pero a mí ya me interesaba mucho. Leía pues las revistas que todos conocemos, Más Allá, Jiménez de Noso, todas estas cosas ya te interesan y desde ese momento me llamó la atención. Sí que es verdad que conforme tú como persona vas madurando también esa experiencia, vas madurando ese recuerdo y sí, ha crecido en importancia. No fue una cosa traumática para nada, más allá del susto en ese momento, porque claro, estás ahí sentado y de pronto ves cruzar una figura y dices, ¿esto qué hace aquí? ¿Esto qué es? No ha sido para nada, nunca, jamás una cosa traumática. No tuve miedo, fue shock, el susto. Pero luego sí que la he asimilado en el sentido de decir, he visto algo que yo sé que he visto, que no encaja con nada que yo conozca, porque, por supuesto, buscamos habitaciones, miramos aquello, además había polvo, nos pusimos en plan Goonies a buscar huellas por allí, o sea, y sí, la interiorizas y la verdad es que como experiencia me gusta haberla vivido. Yo creo que es lo mejor que puedo decir. Es curioso lo del hombre verde, porque, como seguramente sabes y sabéis el resto de los oyentes, seguro que también, lo del hombre verde, lo de la figura verde se repite en diferentes testimonios, ¿no? No sé qué importancia, yo sinceramente no lo sé, qué importancia puede tener ese color o por qué a veces ese color verde. Con tu permiso, si quisiera apostillar algo a lo que ha dicho José, porque sí es verdad que, mira, yo creo también que cuando uno es más pequeño, cuando uno es en su adolescencia y demás, cuando uno no tiene establecido en la mentalidad, luego ya, a ver, quiero utilizar las palabras para que se me entienda bien, esa mente racional que después va siempre matizando las cosas como para quitarle esa importancia, que sea algo que no es una cosa muy normal y demás. Yo creo que cuanto más joven eres, creo que tenemos la mente, el pensamiento y todas esas sensaciones las tenemos mucho más abiertas. Luego cuando pasa el tiempo empezamos a racionalizar y vamos quitando
validez a esas experiencias que vivimos, salvo que como José dice, o como me pasa a mí, o como yo sé que pasa a quien no escucha y demás, tienes la suficiente entereza para saber que lo que tú vives es real, no le quita esa importancia. Me explico lo que quiero decir, que yo creo que en esos momentos uno está como más libre mentalmente e interiormente para percibir muchas cosas que luego después con los años nosotros vamos racionalizando y vamos pensando, pues, por mil circunstancias que no pueden ocurrir, pero sí ocurren, hay mucho más allá de lo que nuestros ojos simplemente a simple vista ven. Y entonces yo creo que en esos momentos, y sobre todo darle esa importancia a lo que estamos viendo, es lo que nos hace que incluso tengamos esas capacidades más abiertas para seguir viendo cosas y que nos sigan pasando cosas. Te estaba escuchando, Mar, y me venía a la mente una de las historias que yo he contado, que en su momento, bueno, creo que está ahora mismo publicado en la web, que hay una serie de artículos que se han quedado ahí un poco colgados y que estamos recuperando poco a poco. Niña, ¿qué haces aquí? Creo que se llamaba el artículo. De hecho, estuvo en el primer programa, Testigos de lo Increíble. Y recuerdo que cuando la persona que le sucedió esto me lo estaba contando, hubo un momento que se puso a decirme, pues a lo mejor me lo he imaginado, igual me dejé llevar por la sugestión. Empezó un poco en ese plan y cuando llevaba como 30, 40 segundos en esa línea, de repente se quedó completamente parada y me dijo, oye, que no, que lo vi, que dejémonos de tonterías, que yo lo vi. Sí. Es cierto que esa pelea, a veces un poco esa lucha interna, ¿no, Mar? De me lo creo, no me lo creo, le busco una explicación, es complicado, ¿verdad? Sí, exacto. Es que yo creo que luchamos con nosotros mismos, con nuestra mente. Es decir, que por eso mismo, esas dudas, hasta que llega un momento en que tú sabes perfectamente lo que ves y lo que no ves. Y yo creo que como vivimos rodeados muchas veces de personas o de circunstancias que te limitan o que te van diciendo, no es una tontería, tú como no tengas tu interior bien asentado en decir, no, es que yo sé lo que vi. Entonces, esas cosas son las que dudan. Hasta llega un momento en que ya reafirma y dices, es que yo sé perfectamente lo que he visto y nadie que no esté en mi piel me puede a mí decir que yo lo que he visto no es real. Bien, José, si te parece, vamos con tu segunda experiencia, ¿no? Correcto, muy bien. Esto sucede, es ya después, yo tendría mis buenos 30 y pico años. Yo trabajaba en Elche y me iba a dormir los fines de semana a mi pueblo, a casa de mis padres, también una casa con 3 plantas, y mi madre, aunque yo tuviera 30 y pico años, yo me había hecho mi apartamentito allá arriba, tenía la costumbre de subir todas las noches, fuese la hora que fuese. La mujer subía y me daba la buena noche me da la buena noche como si yo tuviera 10 años todavía, ¿no? Y el caso es que yo estaba viendo la tele, me tumbé en la cama, me puse a leer como hago todas las noches y me dormí. Y en ese momento que estás entre el sueño y la vigilia, te estás durmiendo, oí pasos en la escalera. Claramente digo, uy, mira, mi madre, yo ya tenía todo apagado, mi madre que sube, pero yo me hago el dormido y ya está, ¿no? Oí que los pasos llegaban a la puerta que da acceso a la guardilla, que es donde yo estaba. Oí perfectamente que la puerta se abría y esperaba que mi madre hiciese o dijese algo. No hizo ni dijo nada y en ese momento yo creo que me llegué a dormir del todo. Fueron unos segundos porque me desperté, pues eso, no debía haber pasado mucho tiempo. Y lo curioso es que cuando yo me despierto, recuerdo lo de los pasos, recuerdo que la puerta está abierta y yo duermo siempre tapadito hasta la barbilla, ¿vale? Aún en verano necesito taparme para dormir, que luego ya me destapo. Y el caso es que yo me incorporo, me doy cuenta que no estoy tapado, enciendo la lamparita de noche que tenía a mi derecha y el edredón, porque era invierno además, está completamente estirado. Es decir, como si alguien me hubiera destapado con mucho orden y con mucho cuidado y está completamente estirado a los pies de la cama en toda su extensión. Con lo cual, claro, a mí me desconcierta bastante aquello. Pues, si yo me he despertado porque me he destapado porque me he movido, pues bueno, aquello se queda hecho pues, un burriato, ¿no? A un lado. Inmediatamente me vino a la cabeza a la puerta y vi que la puerta efectivamente estaba abierta. Bajé, mis padres estaban durmiendo, la luz de su cuarto estaba apagada, con lo cual, pues bueno, tampoco tengo mucha explicación para esto, pero alguien decidió subir, destaparme y largarse sin cerrar la puerta. Tampoco sentí ningún miedo, porque la verdad es que no sentí absolutamente ningún miedo. Fue igual que la ocasión anterior, pues un poco de desconcierto,
me quedé un rato como un bobo sentado en la cama pensando, y perdón por la expresión, me puedo preguntar qué coño ha pasado aquí. O sea, ¿por qué tengo el edredón a los pies de la cama? Cuando yo nunca me destapo así, además estaba extendido perfectamente sin ninguna arruga, la puerta abierta, cuando yo siempre la dejo cerrada, siempre. Y bueno, pues esto fue, tampoco es nada espectacular, pero sí que a mí me resultó del todo curioso, ya te digo, esto pues hará unos 10 años, tendría yo 36, 37 años. Es decir, el edredón estaba estirado al revés, ¿no? Es decir, en lugar de hacia arriba, hacia abajo. Claro, como si tú me destapas, pero no lo dejas a los pies de la cama, sino que sigues estirando, el edredón estaba pues eso, entrizado a los pies de la cama, pero estirado por el suelo y extendido. O sea, una situación absolutamente ilógica, ¿no? Claro, efectivamente. Yo ahí, claro, yo lo racionalizo, más que lo racionalice, pienso, a ver, si yo me hubiera destapado yo solo, que a veces, pues oye, tienes calor y tiras el... Pero bueno, es muy difícil que aquello... Puede ser que por un azar cósmico el edredón, pues bueno, hubiese flotado hasta extenderse incluso a los pies de la cama. Pero aquella situación era un poco extraña. La puerta, pues sí que es verdad que a lo mejor pues todos tenemos despistes y te la puedes haber dejado abierta, incluso pensé los pasos, pues a lo mejor es lo que estás entre dormido y despierto y te parece oír, estás empezando a soñar y no, pero ya cuando me desperté y vi el edredón dije, esto ya no lo estoy soñando, que ya no estoy entre la vigilia y el sueño, que estoy perfectamente despierto. Lo que fuera te dejó una prueba, ¿no? Para que no dudaras Sí, exacto. De que había sucedido. Me destapó y allí dejó el edredón extendido a mis pies. Fíjate, has hablado de pasos, has hablado de ese personaje antes verde, has hablado incluso de un personaje con sombrero de copa. Y yo sé que tenemos ahí a Janet y a Berta, que su cabeza estará dando vueltas sobre estas ideas, estos arquetipos, ¿no? Tú eres un conocedor de los arquetipos, lo hemos hablado alguna vez. Y cuando escuchemos su testimonio, pues entenderéis por qué lo digo. Mar, ¿qué te ha parecido esta segunda experiencia de José? Pues yo no quiero parecer, pero además que me resuena muchísimo, me resuena a las experiencias que yo he vivido hace poco, y es una cosa, mira, no le puedes quitar importancia a eso que ves, porque en realidad, además tú dices, normalmente estás viendo que hay situaciones que te han pasado en la cama que son verdaderamente imposibles en una situación normal. Entonces yo creo que es muy importante ese testimonio, porque nos da, fíjate, me incluyo, aunque tenemos asentado el pensamiento de que es real lo que vivimos, pero nos da como esa afirmación y esa corroboración de que lo que sentimos es real, y es tan importante que se digan, porque mucho de lo que te escuchamos vemos que compartimos muchas experiencias y son totalmente reales. Entonces sí es verdad que bueno, quizás porque te gustan estos temas y es algo que habitualmente trata, yo creo que eso deja esa puerta abierta a que es como si le dieses la bienvenida, sobre todo porque no te da miedo, que eso es muy importante, el que nosotros aceptemos que nos pasan cosas, le demos veracidad y no le tengamos miedo. Yo creo que eso es un paso muy importante para que sigamos teniendo estas experiencias que corroboran que hay mucho más allá de lo que simplemente vemos, como he dicho al principio, y me parece maravilloso. Yo estaría escuchando experiencias así, pues ya te digo, pues muchísimo rato, porque me parecen fascinantes y maravillosas. Mar, Sí, además, perdona, Chus. No, di José, luego le hago la pregunta a Mar. Que al hilo de una cosa que ha dicho antes Mar, que tiene razón cuando comentaba que tendemos a racionalizar cuando nos hacemos mayores. Yo, fijaros, una cosa que a mí, ahí va a decir que me ayudó, yo no necesitaba ayuda, pero la reacción de mis amigos, más allá de que luego, pues con 18 años y con 4 copas, pues te ríes, jiji, jaja, pero yo en ese momento nadie me preguntó, venga, va, que habrá sido pues una paloma que ha pasado, que habrá sido un reflejo, como decía Mar. Me dije, no, me vieron tal cara que automáticamente creyeron lo que yo estaba diciendo y lo siguen creyendo a día de hoy. Entonces, ese entorno yo creo que también ayuda mucho a que tú mismo no digas, a ver si realmente estaba yo flipando o me he quedado ahí medio en duermevela o yo qué sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, el entorno hace mucho, yo creo, porque el mundo nos tira a pensar de otra manera. Necesitas agarrarte a elementos objetivos que te permitan creerte tu propia historia, ¿no? De algún modo. Sí, yo me la creí y me la sigo creyendo, pero al final pues puedes llegar a dudar de ti mismo en un momento dado. Yo la experiencia que os acabo de contar ahora, la verdad es que al principio pensé, no, me he quedado yo medio dormido y seguro que esos 5 segundos han sido 5 horas, pero cuando vi el edredón dije,
ni de coña. O sea, esto no lo he hecho yo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes voy con la pregunta que le quería hacer a Mar. Es un poquito pronto porque luego tenemos la tertulia, pero Mar, estas dos experiencias que nos ha contado José, vale, tú dices que están ahí, que suceden, que hay que darles entrada y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero caramba, ¿qué sentido tiene esto, Mar? No hay mensaje, no hay absolutamente... Simplemente es una prueba de que hay algo más, es algo que a José le ha podido servir en su vida un poco como elemento para reforzar cierto interés por ciertos temas. ¿Qué sentido puede tener esto? Exacto. Es que yo creo que has dado la respuesta perfectamente en lo último que has dicho. Yo creo que estas cosas nos pasan, y a él le ha pasado, seguramente para reforzar o para quizás tener ahora mismo en el sitio donde está, lo que digo, viviendo estas experiencias, tratando el mundo del misterio como está, presentando un programa, en fin, y sobre todo quizás para nosotros, para nuestro interior, reforzar ciertas cosas que tenemos que aprenderlas. Es decir, a lo mejor vemos, como él dice, vi una figura verde, quizás eso a lo mejor no te ha dado una respuesta, no sé, que te va, por ejemplo, una tontería, que te va a tocar la lotería. Sería una respuesta que si tú lo ves te toca, no por ese sentido, sino al verla y conforme él ha ido avanzando en su pensamiento, en su vivencia y demás, le ha servido para corroborar, pues quizás donde hoy se encuentra en el mundo del misterio, por ejemplo, que está tratando los temas y demás, pues de una forma mucho más veraz, porque al tener lo que nos pasa, al tener la experiencia en primera persona, yo creo que eso nos hace que defendamos lo que creemos con muchísima más eficacia y fortaleza. No sé si me explico. Yo creo que eso te refuerza a que esas sensaciones, esas experiencias, al vivirlas, tú te das perfectamente cuenta de que están ahí y eso te hace que defiendas lo que crees con muchísima más fuerza. ¿Estás de acuerdo, José? ¿Ha significado eso para ti en tu vida? Yo creo que sí, porque yo la verdad es que si algo me he preguntado ha sido la pregunta que tú te has hecho. Tú y yo ya sabes que coincidimos en muchas cosas. Al final dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, si me estuvieras transmitiendo el mensaje de que algún difunto me quiere, yo qué sé. Pero al final lo que dices, aceptas que son cosas que pasan. ¿Por qué? Porque la realidad, como estaba diciendo Mar, pues, y hemos dicho muchas veces nosotros en Onda Vestigio, es mucho más compleja. Yo de eso estoy seguro, de lo que pensamos. ¿Qué será eso que yo vi o qué será lo que van a contar ahora Janet o Berta? Pues no lo sé. Pero a mí desde luego me refuerzan la idea, despierta mi interés, despierta mi curiosidad, despierta mi deseo de saber más, de indagar, de preguntar, de participar en estas cosas, en estas tertulias, porque dices, la realidad es muy compleja, complicada, ¿no? Compleja, mucho más de lo que pensamos, ¿no? Entonces, bueno, el haber vivido algo así, pues te reafirma en esa idea. Ya no es solo un pensamiento. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y inmediatamente después vamos ya con el testimonio de Janet y después con el de Berta, por supuesto. Regresamos en un par de minutos. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus JC con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Estás escuchando La Última Realidad,
con Chus JC. Estamos de regreso y tal y como os había dicho, vamos con el testimonio de Janet. La verdad es que esta es una historia que yo le tengo mucho cariño. Bueno, la verdad es que se lo tengo a todas las historias que he ido recogiendo a lo largo de estos años, pero esta, como he dicho al principio, es una de las que sí se ha publicado en Al final de la escalera, y nada más y nada menos que en noviembre de 2015, ¿no? Han pasado ya unos años, ¿no? Parece mentira. Una historia que sucedió en Sintra en enero de ese mismo año, de 2015. Yo la verdad es que ahora mismo tendría que echar mano del archivo y no lo he hecho sinceramente para saber exactamente cómo llegó o cómo nos conocimos Janet y yo. La verdad es que no sé si ella se acuerda. ¿Tú te acuerdas cómo comencé o cómo te pregunté por este caso? Sí, me parece que fue en un grupo de Facebook de Amigos del Misterio, si no me equivoco. Es posible, sobre todo porque por aquella época os pesqué bastantes en ese tipo de situaciones. Ha pasado 8 años ya desde aquella experiencia en Sintra, donde vosotros estabais de vacaciones, ¿no? Sí, estábamos mi esposo, mi hija y yo. Escogimos Sintra. A mí me gusta siempre conocer lugares que tengan mucha historia, que tengan mucho que ver, y nos gustó muchísimo. Entonces llegamos a Sintra, alquilamos un departamento. Debo decirte que eso sí te lo comenté, que a la primera impresión que me dio es que la fachada está tal cual. O sea, la fachada era la pared se veía toda despintada, la pintura que se caía. Entonces yo dentro de mí decía, es que ¿a dónde hemos llegado? Porque no sabíamos cómo era por dentro. Y cuando entramos a la casa, estaba totalmente reformada. Es una casa tipo dúplex, abajo sala, comedor, una chimenea y arriba pues el dormitorio. Entonces, eso nos pasó el primer día. Después de estar afuera todo el día, en la noche llegamos y yo pues hice la cena. Después de la cena lavé el servicio y reposé los platos a un lado del lavadero, ¿no? Entonces, y nos fuimos a descansar. Entonces aquí ya empieza la historia. Nos fuimos a descansar y yo no tengo el sueño muy pesado. Yo siempre cualquier ruido me estoy despertando. Mi hija dormía en una cama a una distancia más o menos de 2-3 metros a la cama principal, y de repente a lo lejos escucho como el ruido de un coche que se detenía más o menos a la altura de la casa. Debo decirte que la casa estaba, toda esa zona son calles pequeñas y la casa justo estaba en una cuesta. Y yo decía, bueno, escuché un coche a lo lejos, se detuvo y dije, bueno, ¿qué será a esa hora tan tarde? Porque era ya muy tarde, era de madrugada. De repente escucho como que alguien baja, la puerta que se abre, se cierra, mucho ruido. Y mi esposo también lo escuchó y se despertó también él en ese momento. Entonces, un silencio total. Y yo le dije a mi esposo, ¿has escuchado? Sí, me dice, se levanta, se sienta en la cama, yo también. Y cuando nosotros encendemos las luces de la lamparita de la mesita de noche, sentimos que de repente cierran las puertas y el coche arranca. Yo pensé en ese momento, dije, pues alguien quiere entrar a la casa, cualquier cosa se me ocurrió. De repente en ese momento escucho que los platos que había dejado yo
la noche anterior los había lavado, se movieron, o sea, un ruido, como que si tú dejas un plato y cae sobre la mesa. Yo dije, qué raro. Yo dije, pues bueno, en ese momento dije yo, pues será un gato que habrá entrado o un animal. Fue lo único que se me ocurrió en ese momento. Transcurrieron los segundos, porque fue así, segundos. De repente le digo a mi esposo, no sé qué pasa, le digo, porque en ese momento escuchamos unos pasos en la parte de abajo de la casa. Debo decirte que la casa tenía el suelo como de madera. Entonces ya al escuchar esos pasos, y ya mi esposo se levantó de la cama, yo ya también me puse, ya no pensé que era un animal, dije, ¿qué será? Dios mío, entonces se levantó mi esposo y frente a la cama nuestra estaba el baño. Cogió un palo de escoba, queriendo bajar a ver qué cosa era lo que había abajo. Yo ya estaba de los nervios. Yo siempre muy curiosa, veo el reloj, eran cerca de las 3 de la mañana, la hora pues típica, como uno suele decir, no hay a las 3 de la mañana, una hora pues media rara. De repente se acerca él a la escalera, porque era una escalera de caracol de metal, queriendo bajar, y en eso que él se está asomando a la escalera, escuchamos que en la escalera comenzaron a subir, porque la escalera, cada escalón de la escalera comenzaba a rechinar. Entonces, Dios mío, dije, ya ahí sí dije yo, alguien está adentro, puede pasar cualquier cosa. Mi esposo se puso firme, dijo, ¿quién está ahí? De repente cesó todo ruido cesó. Yo me levanté y dije, vamos a ver qué pasa. En eso estamos bajando, a la mitad de la escalera estaba la luz para encender la primera planta. Encendimos la luz y comenzamos a buscar el baño, nada. Había la trampa de la chimenea estaba cerrada. No podía haber pasado ningún animal. Estaba todo ok. Los platos tal cual. No nos explicábamos qué cosa había pasado. Y esa noche pasó, yo dije, bueno, pues, ¿qué habrá sido? Habrá sido, pues, animal no creo que sea. Porque ya te digo, la trampa de la chimenea estaba cerrada. Había una puerta que daba a un espacio de una barbacoa que estaba al exterior. Esa puerta estaba cerrada, estaba con candado, porque era invierno, entonces la casa nos dieron con esa puerta clausurada. Y nada, pasó eso, al día siguiente nos despertamos, nos preguntamos qué cosa había podido pasar, y hasta el día de hoy pues no sabemos qué ha podido pasar. Lo que sí debo decir que en esa zona de Cintra, luego después, viendo, las casas son muy, muy, muy antiguas, y Cintra es monte, entonces ya pues puede pasar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa, no creo que sea el único lugar que haya sucedido algún hecho específico. Yo creo que en otra zona de Cintra a lo mejor hay gente que de repente ha tenido alguna experiencia, porque ya te digo, yo he vuelto a ir a Cintra, será pues 4 años después, y efectivamente las casas ahí mantienen su fachada, pero sí lo que restauran es la parte interna. Y bueno, eso fue lo que me pasó, y hasta el día de hoy pues siempre lo contamos, cuando estamos con amigos siempre lo comentamos, y fue algo, para mí fue algo pues, es que no tiene explicación. Eso fue lo que nos pasó. Te estaba escuchando y estaba recorriendo la casa contigo porque, bueno, recuerdo que me pasaste fotos del interior, además, no recuerdo exactamente cómo fue, pero me facilitaste la ubicación, y yo con el Google la encontré y vi el exterior. De hecho, es una casa con
con una estructura un tanto extraña, ¿no? Porque tiene una doble altura, que se podía entrar por la calle de arriba, por la de abajo, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, la casa, cuando tú abres, tiene unos escalones que acceden directamente a la casa, pero debajo de la casa hay como una guardilla que está cerrado con unas rejitas y con candado. Esa guardilla en la parte de abajo también la revisamos y estaba libre, o sea, estaba limpia, no había nada. Entonces era una casa que estaba construida encima, digamos, de una guardilla que estaba, tú entras, abres la casa y lo primero que ves es unas rejas que a mí me impresionó porque son unas rejitas así más o menos de 1 metro de altura y abajo yo me imagino que es como tipo almacén, qué sé yo. Y ahí están los escalones y recién subes, mejor dicho, y empieza la vivienda. Así era la estructura de la casa. Uh-huh. Abro inmediatamente tertulia con Mar, con José, con Berta, porque te estaba escuchando y la verdad es que me ha impresionado. Y voy a decir por qué. Porque he dicho que no había acudido al archivo, pero sí releí ayer o anteayer, ahora mismo no recuerdo, el artículo que en su momento escribí. Y yo que soy un defensor de eso, aquello de los recuerdos falsos, o mejor dicho, de que, bueno, cuando recordamos siempre, pues se nos olvidan cosas, distorsionamos el recuerdo, etcétera. Uh-huh. Pero qué curioso que ese tipo de experiencias, cada vez que las contáis, calcáis lo que contasteis la última vez. Y mira que han pasado años. Y yo te estaba escuchando y como si estuvieras leyendo el artículo, sé que no, porque además ahora mismo no está publicado, pero además es que lo has dicho con tus palabras. Sí. Has dicho exactamente lo mismo que dijiste entonces, punto por punto, con lo cual es un recuerdo que entiendo que se te quedó muy marcado, ¿verdad? Sí. De verdad, de veras que sí, se me quedó muy, muy marcado. A mí me encanta todo lo que es tema de misterios. Yo soy muy fanática de este tema. Y cuando me sucedió esto, yo dije, bueno, nos ha ocurrido a nosotros esto. Yo no encuentro explicación para lo que nos ha pasado. El hecho de sentir unos pasos cuando tú sientes que alguien sube una escalera de metal, es que clarísimo, escuchamos esos pasos, los pasos en la parte de abajo, cuando tú pisas suelo de madera, cuando la madera suena, todo eso. Nosotros dijimos, bueno, yo inicialmente pensé que era un animal, pero ya después, cuando iba transcurriendo los segundos, los pasos en la parte de abajo, luego los pasos en la escalera, yo dije, pues no, esto no puede ser un animal. De verdad que a mi esposo lo vi, él que es tan incrédulo con estas cosas, lo vi muy asustado, muy asustado. Y bueno, pasó esto y ya, creo que se quedó para él en el olvido, pero es que yo lo recuerdo exactamente desde la primera vez que lo viví. Es que nunca lo voy a olvidar. De verdad, fue una experiencia, no sé si agradable o desagradable, pero es que nos ocurrió a nosotros y la verdad es que lo recuerdo perfectamente y bueno, a ver, no sé qué ha podido pasar. Mi hija sí que no se enteró de nada porque ella estaba durmiendo. Fue solamente en mi esposo y yo, fue lo que vivimos, aquella experiencia. Bueno, por lo menos sí que tienes ese refuerzo de que lo vivisteis los dos. Voy a preguntarle a José porque como casi que tiene esos paralelismos, sobre todo con esos pasos, ¿no? Yo imagino que José cuando ha escuchado los pasos estaría recordando sus pasos, ¿no? Sí, pero fíjate, lo que más me llamó la atención y es que se lo quiero preguntar a Janet, si ha sido lo del coche, te parecerá una tontería, pero me ha llamado mucho la atención lo del coche, el ruido, las puertas que se abren, se cierran, y justo cuando encendéis la luz, si no he entendido mal, parece que se van. ¿Lo relacionasteis con lo que luego pasó en la casa o pensáis que fue una cosa que sí, que paró un coche por allí y luego ya en la casa que ya sucedió esta experiencia que la verdad es que es brutal? Mira, lo del coche, cuando yo escucho el ruido del coche a lo lejos, porque estaba media dormida,
Me parecía raro que a esa hora un coche se detenga, porque es que toda esa zona son, son departamentos de alquiler, o sea, la gente no vive ahí. Es una zona donde tú contratas, te dan, las casas son con código, entras un código e ingresas a la casa. Entonces no hay gente que viva ahí, porque toda esa zona es turística. Entonces lo del coche me pareció raro. Que de repente llegue una persona de turismo, pero es que era de madrugada, eran pasadas las 2:30 de la mañana, cerca de las 3 de la mañana, me parecía raro. Y lo primero que yo pensé, dije, bueno, serán unas personas que quieren ingresar a la casa, lo primero. Pero después cuando encendimos la luz y luego comenzamos a escuchar esos ruidos dentro de la casa, con el primer ruido que escuchamos de los platos que se cayó, yo dije, alguien ha entrado a la casa. Pero luego, a medida que iban pasando los segundos, dije, no, es que no hay nadie. O sea, la casa está vacía. Y esos sonidos tan raros, no sé, se me venían tantas cosas a la cabeza. Y yo decía en ese momento, pues me está ocurriendo esto ahora mismo y no sé cómo actuar frente a una situación así. Mi esposo también igual. Pero fue todo tan, no sé, tan confuso, el coche, de repente las puertas que se abren, se cierran, el coche arranca. Y todo fue tan, como te digo, no sé si no creo que, al principio sí quizás lo relacionaba, pero es que después cuando iban pasando los hechos, yo dije, no, esto es otra cosa. Ya no puede ser gente que haya entrado a la casa. Es que es cierto que es muy curioso. De hecho, yo ahora un poco recordando el momento inicial cuando escuché por primera vez la historia, como le ha sucedido ahora a José y, bueno, y a los oyentes y a Berta o a Mar, es cierto que son como dos experiencias separadas, que yo nunca he sabido si relacionar o no, ¿no? Y un poco José iba también por ahí, porque en un primer momento piensas que va a haber una conexión entre ambos y luego ves que no, o aparentemente no, pero las dos son muy extrañas, ¿no? Tal vez la del coche es menos extraña, o vamos a decir más física, o física totalmente, pero extraña también. Sí, sobre todo porque, como dice Janet, si era una hora tan tardía en una zona turística, además yo he estado en Sintra, que es una pasada de sitio, el palacio de Sintra de Colón, bueno, es una cosa maravillosa de ciudad, de pueblo. Y es muy extraño. Ya sabes que yo lo de las casualidades tiendo a pensar más en causalidades. Sí que he pensado, por eso le he preguntado si estaba relacionado. Me sabe fatal porque me lo estoy pasando fantástico, pero tengo que dejaros. Es que tengo a la peque, la acabo de tomar la temperatura de 39 y me sabe mal dejarla allí solita, ¿vale? Disculparme, Chus, Janet, Mar y Berta, ¿vale? Disculparme porque me gustaría quedarme hasta el final, pero no puedo. Me sabe muy mal. Ningún problema, José, todo lo contrario. Muchísimas gracias. Y hasta la otra. Nada, a vosotros. A ti, Chus. Gracias a todas. Un saludo. Cordial saludo. Hasta luego. Mar, tu turno. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Pues mira, la he disfrutado muchísimo porque me acaba de traer unos recuerdos increíbles. Mira, creo que el punto de reflexión, el punto de inflexión o de referencia, exactamente es lo que tú has dicho, Chu. Es que ella te puede pasar muchos años, pero ya es que cuenta exactamente lo mismo. Es decir, tú no puedes tener un recuerdo falso que tú puedas introducir algo. Mira, no recuerdo bien si había algo, si no había. Es que cuenta de pe a pa, como se suele decir, esa experiencia realmente como sucedió. Y yo digo también como José, yo tuve la fortuna de ir a Sintra en un viaje bastante personal, de estos viajes que, bueno, fui yo sola, y puedo decir que no me extraña que viviese esa circunstancia en ese momento, esa situación, porque Sintra es uno de los sitios, aparte de ser de los sitios más bonitos que tiene Portugal, es que es uno de los sitios más misteriosos y más esa impregnación que tienen los lugares. Es como si te trasladara, voy a decir una fecha aleatoria, 1700 y algo, es decir, ese Portugal de esos años, del 1700 y demás. Entonces no me extraña en absoluto, y yo creo, al escucharla, creo que esa sensibilidad que
que transmite su voz, es como si, es que ella tiene esa sensibilidad abierta para percibir. No sé si después le habrán pasado, no sé, Janet, si han pasado después otras circunstancias donde hayas tenido otra experiencia, pero creo que tú misma, y mira, y tu marido en este caso también, ha sido captar en ese momento y en ese lugar esa impregnación que tiene ese sitio tan mágico y que, bueno, pues tuviste estar en el lugar oportuno, en esa, o en esa situación oportuna para percibir que había algo. Ya no sabré decir, pues tampoco sabré decir si sería esa impregnación o esos hechos que sucedieron quizá en ese momento, en aquel, no sé, esto ya sería especular, pero me ha parecido súper fascinante y me ha trasladado a esa Sintra que es maravillosa. Pues sí, Sintra, la primera vez que lo conocí fue aquella experiencia que tuve. Me gustó muchísimo Sintra y yo no dudo que haya más historias en Sintra, porque es como tú dices, Mar, es un lugar misterioso. A mí me gusta más ir a conocer lugares que tengan mucha historia. Y bueno, da la casualidad que Sintra pues es un lugar muy, muy bonito. Y bueno, la verdad es que, no sé, otro tipo de experiencias no me ha pasado, pero bueno, de otra índole sí, pero más específicamente de lo que estamos hablando, no me ha ocurrido. Fue la primera vez y la última, pero bueno, mi mente está abierta. Si me vuelve a pasar algo, pues bueno, habrá que analizar la situación, pero fue una experiencia para mí increíble, de verdad, y hasta ahora la recuerdo perfectamente, y bueno, eso es lo que pasó. Bien, vamos a hacer una segunda pausa, muy breve. Y luego ya vamos directamente con Berta, que nos va a contar su experiencia, que la tenemos ahí esperando. Y después seguimos con la tertulia, que bueno, pues va a ser un poco continuación de esta tertulia que vamos improvisando y que a mí me está pareciendo sinceramente interesantísima. Regresamos enseguida. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Seguimos adelante y vamos ya con el último testimonio. Como he dicho, teníamos ahí a Berta esperando y nos va a contar una historia muy breve, pero muy intensa. La verdad es que lo están siendo todas las que estamos escuchando, como es habitual. Pero es curioso, si yo antes rescataba, gracias a Janet, que tiene más memoria que yo, rescatábamos, pues que en este caso fue a través de un grupo de Facebook, como nos conocimos y como yo pues le quise preguntar un poco más acerca de esa historia, que acabó siendo uno de los testimonios publicados en Al final de la escalera. El caso de Berta fue un tanto peculiar. Aquí sí que he tirado mano del archivo, porque esto se remonta, también han pasado unos años, al sábado 14 de julio de 2018. No la experiencia de Berta, sino cómo la conocí yo. Era un sábado por la tarde. Ese día se organizaba en Xàtiva una alerta OVNI. Y yo no sé si habíamos coincidido alguna vez Berta y yo, pero no habíamos hablado, o al menos yo no recuerdo que hubiéramos hablado. El caso es que estábamos en un lugar de Xàtiva que se conoce como la Font del Lleó, y que era donde habíamos quedado para irnos ya con los coches hacia el lugar donde íbamos a hacer esa quedada OVNI, esa alerta OVNI. Y no recuerdo exactamente cómo fue, pero de repente Berta se acercó y me dijo: tú investigas estas cosas y tal.
Y así de forma absolutamente improvisada me contó lo que ahora vais a escuchar. Lo que sucede es que, bueno, éramos un montón de personas allí, digamos que nos dispersamos enseguida, luego ya creo que ella se fue antes y yo me quedé con el gusanillo de me lo tienes que contar con más tranquilidad. Nos vimos luego ya, pues creo que un par de meses después, y casi no le dije ni buenas tardes. Fue algo así como, hola, oye, me acuerdo de aquello que me contaste, ¿no? Que Berta debió decir, pero hombre, no sé, un poco más de educación, ¿no? No vayas tan directo. Berta, no sé si te acuerdas de esto, de Sí. cómo me lo dijiste la primera vez. Sí, es que yo para expresarme soy un poquito... Vale, pero contaré mi historia, ¿vale? Y luego cada uno que saque sus propias conclusiones. A mí me parece potentísima y estoy seguro de que los oyentes y por supuesto Janet y Mar lo van a compartir. Nada, cuando quieras. Pues nada, esto se remonta al 2016, ¿vale? Bueno, 2015 había nacido mi niña y en el 2016, pues es que no me acuerdo bien de la fecha, pero bueno, Gemma tendría 2 meses y medio, ¿vale? Mi niña. Y nada, me despierto sobre las 4:30, 5 de la mañana y cuál es para mí, yo estaba despierta, ¿vale? Eso es lo que quiero, porque luego en algunos casos he investigado, he tratado con compañeros vuestros, por ejemplo, Jorge Sánchez, que me incluyó en su libro, ¿vale? Testimonios de lo insólito, y es verdad que se puede reflejar como parálisis del sueño. Bueno, cuento mi historia y luego ya. Vale, la cuna estaba en la parte izquierda de mi habitación, ¿vale? Nada, me despierto, para mí estaba despierta, sigo afirmando que, vamos a ver, digo que estaba despierta por lo siguiente que contaré. Me despierto, yo con los ojos abiertos, lo que pasa que no sé cómo explicarlo, no me podía mover, no es la palabra, sino me quedo paralizada al ver no una sombra, sino la silueta de un hombre, para mí figura masculina, un hombre medianamente alto, con la cabeza erguida hacia abajo, como mirándome, observándome. Y claro, ¿cuál es ¿cómo diría? Mi miedo tampoco lo puedo decir, mi asombro, ¿no? De que no le podía ver ni el rostro ni los ojos por el sombrero que llevaba. Entonces, no sé cómo explicarlo para que se pueda entender. Sentía como una fuerza que no me permitía verle los ojos, y desde mi mente, solo le dirigía la mirada, con mi mirada. Era como que yo estaba hablándole, diciéndole, enséñame los ojos. No sé el transcurso de tiempo que yo pude estar diciéndole, muéstrame los ojos, ¿no? Bueno, nada, esa es mi historia y nada. No, se desvanece la figura. La figura no es que se desvanezca, sino que de repente no está. Me giro hacia el lado derecho, que estaba mi marido, le digo, Suso, ¿estáis bien? Dice, sí, ¿qué pasa? Y digo, no, es que acabo de ver una figura de... Nada, le cuento la historia. Y nada, puedo decir que estaba despierta porque me giro, nada más, ¿sabes? Que puedo, no sé cómo explicarlo. Pero Sí, para que mí... tú no notas que te despiertas después de esa experiencia. No estaba en un sueño. Porque sí que se me han dado otras circunstancias que en los sueños sí que se pueden dar cosas, pero no es la primera vez que me ocurría algo así. ¿Recuerdas vestimenta, color? ¿Recuerdas algún detalle más? Era una silueta oscura. Oscura. Sí, y lo que me llamó la atención es que
es que como cuando intentas reaccionar, es como que esa figura te está observando como para que tú tengas miedo, ¿no? O sea, en otro momento de mi vida hubiera tenido miedo a decirle, enséñame los ojos. Y es como que al ser algo desconocido para ti, ¿no? Pues sí que te da miedo, pero en el fondo no sientes miedo. O sea, es algo, yo lo considero como muy natural, ¿no? No sé cómo decirlo, ni explicarme. Es llamativo, y fue lo primero que me llamó la atención, esa reacción tuya, aunque fuera de forma mental, porque no podías moverte o... has dicho algo que me parece interesante. No es que no pudieras moverte, sino que te quedaste un poco paralizada por la situación. No es que tú físicamente no pudieras moverte, ¿no? ¿Lo he Había entendido algo bien? mental, o sea, energía, un sentir, no sé, algo que no sale, no sé si salía de mí, no sé de dónde viene, no sé lo que es, pero que sale de mí y le digo, o sea, mentalmente, no le digo, sino mentalmente, enséñame los ojos. Y la silueta seguía observándome. ¿Por qué me observaba? No lo sé, ¿sabes? No, claro, te crea dudas, no le ves rostro, no le ves manos, solo ves la posición en que se encuentra. No sé muy bien, no sé muy bien cómo desarrollar el tema, ¿no? Es que, bueno, entonces, si estas experiencias tienen algo, es que muchas veces, por mucho que queráis, seguro que Mar está de acuerdo conmigo, son muy difíciles de explicar, ¿no? Hay Claro. elementos que tú entiendes internamente, pero que luego trasladar eso, y más en situaciones de este tipo, bueno, lo que tú estás contándonos evidentemente encaja con el visitante de dormitorio, con ese arquetipo. Desgraciadamente José se nos ha tenido que ir, pero él también recordaréis que hablaba, no en su experiencia, sino en la que le había contado a su amigo, de un tipo con sombrero, que a mí es algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Qué pinta un tipo con sombrero en todas estas historias? Bueno, pues igual que hablaba del hombre verde, son millones de testimonios en todo el mundo y en todas las épocas hablando de un tipo con sombrero. Sí. Mar, es repetitivo, es lo de siempre, pero evidentemente hay una clave ahí, ¿no? Claro, es que exactamente yo me estaba recordando la experiencia que tuvo mi hija y es lo que tú dices. Y sí es cierto que es muy difícil querer expresar con palabras esas cosas que sientes, que sí es cierto también eso, que a ver, muchas cosas son mentales. Es que es cierto que es muy difícil encontrar la palabra correcta, pero es como si te quisieses comunicar con alguien con el pensamiento. No necesitas las cuerdas vocales, es decir, parece que tienes esa conexión mental y te puedes comunicar. Ya te digo que sí, creo que lo he comentado alguna vez, es que es recurrente, es que fue lo que le pasó a mi hija. Mi hija cuando tuvo la experiencia era un hombre, era con el sombrero, y ya puedo decirte, ya tiene 27, pues no sé, tendrá quizás 8 o 9 años cuando ella lo dijo. Ella me dijo, mamá, esta noche ha venido a verme, y ella me especificó, no sé si ya lo he comentado igual, era eso, era un hombre. Mamá, yo abrí los ojos y el hombre y estaba agachado mirándome, el hombre con un sombrero, el hombre de negro, no le veía tampoco la cara, y tenía un sombrero negro, y la miraba. Y entonces ella lo que hizo, por eso ella mía, lo que hizo fue taparse con la sábana anti todo, que te tapas la cabeza pensando que esa puede salvarte de lo que sea. Y entonces se tapó, y cuando luego se quitó la sábana, y dice, mamá, ya no estaba. Entonces, no sé por qué la clave es, o muchos de los testimonios, ese tipo de representación, porque a lo mejor mi hija en este caso era más pequeña, tú a lo mejor cuando lo viste eras más mayor, o sea que no sé qué relación puede haber. Es decir, si hay un tipo de edad común, puede decir, bueno, puede ser esa representación de algo que veas más útil, pero, vamos, no más útil, más usual, pero claro, en una niña pequeña, una persona a lo mejor quizás con más años, no sé, ya hay una diferencia en esa imaginación, en esa representación. No sé si eso es algo real, que se presentan así, o que tenga que ver. Es que no lo sabría decir, pero sí es verdad que es algo que es representativo y común. Y entiendo perfectamente, te entiendo a la hora de decir que tú te quieres comunicar con alguien mentalmente, no puedes hablar. Y ahora después ya os comento lo que me pasó a mí hace poco, y es que es así, es que es totalmente, esa comunicación está a otro nivel, no es a nivel físico, porque no puedes hablar. No sé por qué será, pero ahí está. Gracias. Berta, han pasado
ya pues 7 años más o menos desde esta experiencia. Me imagino que muchas veces la has recuperado o la has recordado. ¿Qué papel juega en tu vida? Es decir, ¿qué crees? ¿Le has encontrado un significado? ¿Simplemente la has dejado ahí en la anécdota y no quieres pensar más en ello? Dime. No, simplemente creo que convivimos con otra realidad. No puedo sacar otra conclusión, ¿no? No sé. Creo que... Y me ayudó bastante, para nada o sea, el miedo te lo da porque es desconocido para ti, pero para nada yo sentí miedo de decir qué miedo. En otro momento de mi vida quizás sí, pero tenía a mi hija pequeña, tendría 2 meses y medio, estaba en un momento súper bonito y para nada no... En otra época quizás me hubiera dado más miedo, ¿no? Pero vamos, que para mí la intencionalidad, pues tampoco la sé porque desconozco lo desconocido. Lo que es desconocido para mí lo desconozco, ¿no? Entonces no... real, pues a veces te planteas, ¿eso fue real? ¿Eso fue un sueño? Eso, claro, siempre te cabe la duda, ¿no? Pero para mí, desde mi sentir, no puedo dudar. Es curioso, y no sé si Mar estará de acuerdo conmigo o si tiene información al respecto, pero una de las cosas que intentamos hacer siempre es buscar patrones, ¿no? Buscar elementos que se puedan repetir o que puedas asociar, lo cual es muy arriesgado porque a veces te puedes precipitar en ciertas conclusiones, ¿no? Y claro, hablas de que tu hija tenía 2 meses y medio más o menos cuando esto sucede. Y no sé si tú tienes esta información, Mar. Abro tertulia, podéis intervenir cualquiera de las tres. El hecho de que en el momento del embarazo a veces, y también en la etapa, digamos, inmediatamente posterior al embarazo, cuando ya ha nacido el niño o niña, a veces pasan cosas. No sé si tú tienes información a ese nivel, Mar, o coincides con eso. ¿Es una etapa quizá tan especial en la mujer que pasan más cosas de lo habitual? Pues es posible. A ver, no sé, no sabré decirte con seguridad o con esa información veraz. Yo solamente puedo decirte lo que siento, que sí es posible que te encuentres en un momento donde esa conexión que tienes con tu hijo es tan importante, es un momento tan vital, donde pues has dado a luz y has tenido a tu niño y tienes esa conexión y sobre todo tienes esa sobreprotección que es que dependen de ti. Se establece esa conexión que yo creo que se pueden juntar varios factores. Esa sensibilidad que tiene en ese momento tan importante, que es posible que se abra quizá esa puerta un poco más a esa sensibilidad donde puedas captar más cosas y sobre todo lo que ella dice, lo que tú dices, Berta, es que es así, es que en otro momento a lo mejor tú serías más vulnerable y posiblemente te podía darte miedo porque, no sé, no sé, te asustaría y demás, pero en ese momento tienes esa sobreprotección a esa criatura que es tuya, que te olvidas del miedo y quizás como te encuentras en un momento tan bonito, yo creo que se ven estas situaciones, se ven de otra forma en otros momentos puntuales de la vida, según cómo se encuentre uno de ánimo. Y creo que sí que es posible que en ese momento tan maravilloso y tan emocionante y tan fuerte, hablando así, porque vamos, quien ha tenido así niños y eso, puede saber perfectamente en ese momento en el que te encuentras. Esas conexiones, no sé, yo creo que abren muchas puertas a tu interior y no sé, quizás a percibir muchas más cosas que de otra forma a lo mejor estás como más cerrado o no estás tan pendiente, no sé decir más. Claro, yo mira, tengo otra experiencia cuando estuve embarazada, ¿vale? Cuando se acerca el momento del parto, ¿vale? Os lo puedo contar, yo ya me lanzo. Por supuesto. Bueno, cuando antes de nacer, ¿no? Se acercaba el momento del parto, entonces me programaron el parto. Al ver que tienes que la espera, ¿no? La espera esa de cuando decidirá venir a este mundo. Resulta que era una mezcla así como la que nosotros podemos sentir entre miedo,
ahí está súper protegida, ¿no? Eso que sentimos maternalmente, ¿no? El ser humano, como la vulnerabilidad de traer aquí una personita, ¿no? Sí. Bueno, pues Gema, en un sueño, mentalmente, o sea, yo vi los ojos de Gema antes de nacer, o sea, era también una fuerza mental de ella misma, porque cuando nació, vamos, decía, es que son sus ojos los que me estaban diciendo lo que la niña dentro de la barriguita me estaba diciendo, ¿vale? No sé si sirve pero vamos, que a mí me ha sucedido, no sé. Sí, es que el tema ese de las conexiones mentales, tanto en esos momentos puntuales que son más vitales, en ese momento preciso, porque te encuentras más emocionalmente, pues lo que tú dices, vulnerable, es que se mantienen. Mira, yo voy a contar simplemente, porque lo recuerdo y me hace mucha gracia, mi hija ya se reía, mi hija, bueno, ya son 27 años lo que tiene, pero nada, lo digo en un segundo, está leyendo un libro porque viene la autora el sábado, vienen a firmar aquí a Jaén, y está terminándoselo de leer porque quiere, bueno, que se lo firmen y demás. Termina de leer y me dice, pues mira ya por dónde voy, mamá. Me dice, ¿a que no sabes por dónde voy? Y le digo, vas por la página 220. Y me mira, vamos, que te lo juro, me mira y se queda y me lo enseña y yo por la 220. Es decir, se hacen tantas conexiones, no sé, ya quizás extrapolemos el tema a otro lado, pero quiere decir que hay momentos puntuales en que esas conexiones mentales y demás se abren y se tiene, que es una pena. Además digo eso porque muchas veces lo hemos hablado también que racionalicemos tanto cuando ya somos adultos, claro, todo este tipo de cosas que quizás no vemos con los ojos físicos, pero que sabemos que están ahí, y esas emociones, esas sensaciones, demás, que si no fuésemos tan racionales, entre comillas, no cerraríamos tantas puertas que nos hacen que todas estas situaciones que pasan no las vivamos, o sea, que nos neguemos el vivirlas, y siempre y cuando no nos den miedo, no, porque son cosas que están ahí. Es que el mundo del misterio es así, está ahí y tiene muchísimas cosas que somos receptivos a vivirlas y no tenemos por qué negarlas, porque no pasa nada, no estamos haciendo ningún crimen ni nada. O sea, que no sé, que el mundo del misterio es maravilloso. Janet, ¿quieres comentar algo de esto? No sé si pueda. Era una experiencia, ahora que lo estaban comentando con respecto a estos personajes de sombreros, era una experiencia que tuve con mi hija cuando tenía 2 años y medio. Ostras. Ella dormía en su habitación y hubo una temporada en que ella siempre se despertaba en la madrugada llorando, pero llorando así fuerte. De repente estaba dormida y de repente despertaba llorando. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa? Yo pensé que algo le había pasado, alguna experiencia que de repente haya tenido de pequeñita, qué sé yo, porque yo trabajaba en ese entonces y no estaba todo el tiempo con mi hija. De repente una noche ya se despierta así, con un grito así, a mí me despertó. Yo dije, Dios mío, me fui corriendo a su habitación, mi hijita sentada en la cama, llorando, y no sé cómo me atrevo a decirle, hijita, ¿qué te pasa? Tranquilízate, ya mamita, a ver, ¿qué te está pasando? Y me dice, me están fastidiando. Yo le digo, ¿pero quién te está molestando, hija? ¿Alguien te está fastidiando? Me dice, ese niñito de sombrero grande, y me señalaba al rincón de su habitación donde era una parte muy oscura, donde estaba el closet. En ese momento, los pelos de punta, la cogí a mi hija, la saqué de la habitación y me la llevé a la mía. Dije, no puede ser, dije yo. Lo primero que pensé, un duende. Mi hija estaba bautizada, tenía 2 años y medio. Nos la pasamos como un mes que mi hija no dormía bien. Nosotros, porque yo soy peruana, yo soy latina, en Latinoamérica, yo tengo muchas creencias. Tuvimos que llevarla a mi hija a un lugar para que la rezaran,
porque tenía un susto terrible. Mi hija no dormía nada en las noches. Después de eso, llevamos a un cura a la casa, bendicieron la casa y todo lo demás. Después de eso cesó, ya no tuvimos problemas ni nada, pero fue una experiencia que también la recuerdo perfectamente. Mi hija pequeñita, que me menciona, un niño pequeño con sombrero grande me está fastidiando. Esa niña de 2 años y medio, no sé, o sea, que me mienta, no creo que me esté mintiendo, o qué sé yo. Yo lo relacioné con un duende. Y justamente como estaban hablando de estos personajes de sombreros, de gorro, dije, pues bueno, sí pasa, o sea, pasa. Esa es la experiencia que tuve con mi pequeña. Y en este caso, además, con una niña pequeña, ¿no? Que todavía Sí. resulta más llamativo, ¿no? Quizás sin ese historial, digamos, a nivel de memoria que pueda reproducir ciertas cosas, todavía es más llamativo. 2 años y medio, y yo ya estaba casi segura que era algo así, pero es que yo me atreví a preguntarle porque quería saber de ella, o sea, qué es lo que veía ella. Y cuando me dice eso, yo dije, pues no. La cogí a mi hija, salí inmediatamente a la habitación y me la llevé a la mía, y mi hija estuvo con nosotros como un mes, estuvo con nosotros hasta que podamos, pues, como te digo, ¿no? Rezarla para que se le pase el susto, que somos, como te digo, mucho de esas creencias. Y nada, después de ahí ya cesó todo, ya más no tuvimos esa experiencia. Vamos ya apurados de tiempo, pero como Mar nos ha dado al principio la sorpresa de que tenía algo que contarnos, bueno, yo creo que no me resisto ya a que nos lo cuente. Mar, ¿qué es eso que te ha pasado recientemente? Es que quería hacer un inciso a cuando ves, porque hablaba José de cuando ves a alguien que, bueno, pues esas figuras verdes, o alguien que lo ve a lo mejor no incorpóreo. Pero ¿qué pasa, Chu, cuando ves a alguien que está vivo y lo ves, pero en realidad no estaba ahí? Es que yo no sé si recuerdas que te conté, bueno, no sé si lo he llegado a contar aquí, cuando una de las jornadas, cuando te hicimos aquí la jornada en Jaén, es que además es que está documentado, es que puedes verlo perfectamente, o sea, que puedes ver mi cara, mi reacción, y ahí hay como un testimonio que te puede decir que fue real, que yo vi, era una tía mía, que yo la vi, estábamos haciendo la presentación del manual, y estábamos Antonio y yo, bueno, hablando haciendo la presentación, y fíjate la conexión de incluso las horas. Tú sabes que las horas para mí también son muy, muy, no sé, me dicen muchas cosas. Bueno, pues en el minuto tú puedes ver la conferencia de la presentación del libro, y en el minuto 21:12, o sea, lo que es Capicúa, el 21:12, me ve a mí mirar por la puerta, porque yo vi que venía una tía mía, una tía que era mayor, que falleció, se fue hace un par de años, y yo la vi entrar por el patio, y claro, llegar a la puerta, y evidentemente en la puerta no entró porque no estaba, pero yo la vi, pero ella estaba viva. O sea, que ahí habría otro testimonio de decir, bueno, ¿qué pasa si tú ves a alguien que está vivo pero que no está en ese momento ahí? ¿Entiendes? No sé, se ve. Pues mira, lo que iba a comentar es que pues mira, esto fue el viernes. El viernes resulta que yo, bueno, pues estamos con mucha alergia y demás aquí, supongo que en Andalucía en general, pero aquí en particular en Jaén, con tanto lío, pues estamos fatal, ¿no? Bueno, pues me dio un golpe de tos por la noche, y bueno, subió mi hijo y bueno, pues me dio un poquito de agua y demás porque me iba a ahogar. Bueno, pues el caso es que él se fue y se bajó la escalera, y bueno, pues nada, me dormí, sí sé que me dormí, yo sé que fue el mismo sueño. Bueno, pues me duermo, y sube, en el sueño suben mis 2 hijos, mi hija y mi hijo suben y me vuelven a dar un vaso de agua y demás, y me preguntan, mamá, ¿cómo sigue y tal? Pues mira, estoy bien y tal. Y mi hija se quiere quedar a dormir aquí conmigo. En esto que los veo a los dos mirar hacia la puerta del dormitorio, y ves pasar ellos y yo, lo vimos los tres, pasar una figura, era femenina, era vestida de blanco, así como tipo novia, es decir, el pelo negro, largo, así, el vestido blanco, y pasar justo, cruzar delante yo tengo la cama, bueno, en una posición que tiene la ventana enfrente, pasar justamente andando y desaparecer totalmente vamos, el trozo de la pared que tengo aquí a la izquierda, ¿no? El caso es que verla, no fue, a ver cómo digo, por eso digo que yo sé lo que vi,
que yo es que sé lo que vi y no me puede decir nadie porque es más, es que incluso ahora los sueños, sabes tú que los sueños, pues bueno, sabemos diferenciar cuando es un sueño de algo que te aqueja del diario a cuando es algo que tiene que sabes tú diferencias que no viene a cuento o esa comunicación o lo que sea, ¿no? Y es que me acuerdo perfectamente de todos los momentos y ya digo, irse a ese lado, bueno, pues luego estoy mirando a la mujer, mis hijos se quedan así un poco, mamá, mira, has visto tal, y aparece la figura de un hombre, no era un hombre de hace muchos años, es decir, un hombre contemporáneo, podríamos decir, con un gorro, empieza a quitar, como a barrer algo que había donde había pasado la mujer, barrer, y me mira y me señala con el dedo y su expresión de la cara era como cuando quieres comunicarte y no te salen las palabras, que es lo que decía Berta, creo que es esa cosa mental. Bueno, pues empieza a barretar, a quitar las cosas, yo empiezo a quitar cosas de la cama y tal, y en un momento digo, mira, me voy a bajar para abajo porque veo que no hay como comunicación. Y intento ponerme la ropa y demás, y nada, su cara era como, es que no sabría decirte, como la expresión de un cuadro, es que ahora no me sale el nombre, el cuadro famoso que hay, que tiene la expresión así, que quiere hablar y no te sale, y yo quería, a ver, decirle, te veo, si me quieres decir algo, dímelo, porque yo te veo, pero me desperté justo que intenté hablar, hice así vamos, con la garganta un sonido, que fue lo que a mí me despertó, porque no pude comunicarme. Bueno, pues al día siguiente, el sábado, a ver, lo veía transparente, es decir, no lo veía ni nítido ni físicamente, sino lo veía como si estuviese como en otra dimensión, es decir, como en otro plano. Era una sensación, una situación muy rara. Bueno, para el día siguiente quedo con una amiga que viene de Madrid y bueno, estuvimos un ratito juntas, estamos charlando y tal, le cuento lo que me había pasado y resulta que su marido es sensitivo. Yo no lo sabía, yo no sabía que el marido era sensitivo. Bueno, pues le cuento la experiencia y tal, y el día siguiente, cuando ya vuelven a Madrid, me llama y me dice, Mar, dice, mira lo que me ha pasado esta noche. Dice, yo no le he contado a mi marido nada de lo que hablamos, de lo que estuvimos hablando en la conversación. Dice, pero dice, mi marido nos levantamos por la mañana y me dice, ¿sabes lo que ha pasado esta noche? Dice, pues que acaba de pasar una mujer vestida de blanco, tipo así como una novia, con el pelo tal, ha pasado justamente por delante de donde estaban acostados, vamos, de su cama, y ha salido por la puerta, o sea, pasar y ha salido por la puerta ellos pues de su cuarto de baño. Es que me pareció súper curioso que el hombre tuviera, no sabría decir más, no sé si habría alguna comunicación más, si quería el que era, no lo sé, pero sí me pareció, te digo, el día siguiente justo y ella me dijo, no, yo más no he dicho nada de lo que tú has visto y yo te juro por lo más sagrado que yo vi, es decir, las dos personas que yo vi en ese momento por la noche estaban ahí, ¿me entiendes? Y querían comunicar algo, pero no había manera. Entonces, no sé, ya te digo, me pareció súper curioso el día siguiente decirme ella, pues mira, ¿sabes lo que me ha dicho mi marido? Mira que ha pasado esto, tal, y ha pasado la misma mujer, vamos, a la vez, la misma mujer, la misma figura, de la misma forma que tú has dicho que había pasado, no sé, ya yo no sabría decirte, pero bueno, mediante los sueños y demás, yo creo que dejamos abierto, que eso lo hemos hablado más veces, yo creo que lo hemos hablado tú y yo también muchas veces, que durante el sueño tú dejas tu mente racional la deja aparte y tú abres, mentalmente tú abres esa puerta para ser tu verdadero yo. Es decir, para toda la experiencia y todas las cosas que pasan, no sé, dejar esa puerta abierta y no racionalizar tanto para decir, pues no es posible que pase, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que somos mucho más libres y más yo a la hora del sueño que a la hora de la vigilia. Tengo ya que ir despidiéndoos, desgraciadamente, porque me quedaría horas y horas escuchándoos. Seguro que seguirían surgiendo nuevas historias, nuevas reflexiones. Seguro que vais a volver las tres. Mar ya está en plantilla, pero bueno, yo creo que Berta y Janet se han ganado también regresar, porque veo que no solo las historias que venían a contar, ¿no? Que seguro que hay otras muchas que podrían contarnos. Mar, te voy a hacer una pregunta personal, pero no tuya, mía. Creo que me vas a castigar, pero bueno, seguramente me lo merezco también. ¿Por qué no me pasan a mí estas cosas? Pues no lo sé, Chu, pero tú has pensado, a ver, tú has matizado y has pensado que en realidad te gustan, pero tú tienes ganas y quieres verdaderamente de que te pasen cosas así y tú tienes tu mente abierta y tus sensaciones y demás abiertas para dejar paso a que te pasen, valga la redundancia, o tienes algo ahí escondido que por dentro no aceptas que te pasen por cualquier razón.
me lo voy a tener que pensar. Sí que es verdad que yo tengo la sensación de que no me va a pasar nunca. Lo reconozco. Tal vez la clave sea esa. Ahí está, ya estás predispuesto a pensar que jamás te van a pasar. Entonces ya estás predisponiendo esa puerta, siempre por ponerle un nombre, perdonad, que igual puerta no es, pero siempre ya tienes esa predisposición a dejar esa puerta cerrada, a que nunca te van a pasar. Ábrela, no sé, y dímelo, ábrela, y cuando otro día que hablemos me dices, pues mira, deja la puerta abierta y sí quiero que me pasen cosas, pero desde tu interior, no desde la boca, sino desde tus sensaciones internas. O sea que me pones deberes. Me gusta. Eso. Bueno, lo dicho, os tengo que despedir. Me duele en el alma porque de verdad creo que ha sido un programa que me ha sorprendido. Mira que esperaba muchísimo porque, desde luego, la compañía que hoy tenía, desgraciadamente José se ha tenido que ir, pero bueno, creo que ha tenido tiempo también de dejar su testimonio y ha sido muy potente. Empiezo a despediros. Janet, han pasado muchos años desde aquella primera vez que te enredé. No, tal vez seguramente viendo fechas, fuiste una de las primeras personas a las que le pedí que me contaran la experiencia con la intención en aquella ocasión de escribir el artículo en Al final de la escalera. Ha sido una maravilla recuperar esa historia, ver hasta qué punto sigue viva. Pero vamos, yo creo que no ha variado un milímetro de aquello que me contaste, lo cual demuestra hasta qué punto, como decía antes, es una experiencia importante, aunque no lo encuentres el sentido, pero tú sabes que fue algo diferente y nada, te agradezco muchísimo que hayas dado ese paso de poner tu voz, que sin duda le ha dado mucha más autenticidad todavía. Pues nada, Chus, a ti muchas gracias por la invitación y bueno, si hay otra próxima, pues encantada de participar. Bueno, yo siempre os digo a todos los que paséis por aquí que aquí somos muy secta en el buen sentido. Es decir, os quedáis. Aquí una vez entráis, ya seguro que acabáis repitiendo. Lo dicho, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Berta, lo mismo te digo. Han pasado unos años desde aquella primera vez que me abordaste, me contaste aquello, con muy buen criterio. No sé por qué me elegiste para contármelo, pero a mí aquella historia se me quedó. Y siempre supe que algún día la ibas a contar en un contexto como este, y estoy convencido de que a los oyentes les ha llegado. Gracias, Chus. Gracias a vosotros. Y de verdad, muchas gracias por escucharme. Gracias a ti. Lo mismo te digo, seguro que repites. Un abrazo grande. Un abrazote. Bueno, Mar, además de que me has puesto deberes, cosa que te agradezco, tú y yo siempre te digo, tenemos tanto de qué hablar, bueno, nos atropella la vida como a todos, ¿verdad? No quisiéramos hablar mucho más en micrófono abierto o cerrado, vernos, que por desgracia no nos vemos, pero bueno, tenemos estas tecnologías que nos permiten por lo menos de vez en cuando disfrutar de estas charlas. ¿Qué voy a decirte? Pues que ha sido un placer como siempre, que se nota esa pasión que le pones a estos temas y que siempre aprendemos contigo. Muchísimas gracias. Pues sí nos veremos pronto y nada, yo os doy las gracias, le doy las gracias a ti por supuestísimo y a los cuatro me habéis hecho sentir, se nota pues eso, mi pasión, cuando estoy a gusto me emociono y yo te pido disculpas, que te lo digo siempre, sé que eso es mi cansina, te lo digo siempre, que me disculpes porque cuando me emociono y me apasiono hablo muy deprisa y hablo mucho, entonces bueno, pues me ha encantado, he disfrutado muchísimo y espero no haber apabullado mucho con mi verborrea tan emocionante, pero nada, darte las gracias porque bueno, cuando uno se sienta a gusto, se siente agradecido y eso yo lo hago contigo siempre. Sabes que es un placer y que es que me encanta escucharte. Bueno, muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a José que se ha tenido que marchar. Yo la verdad es que esperaba muchísimo de este programa. Los testigos de lo increíble, que llevamos muy poquitas ediciones, está claro que hay que repetir, creo que ya ha quedado claro. Tenemos que seguir avanzando en ese escuchar testimonios que aunque se repitan patrones, siempre son diferentes, siempre te proporcionan algo distinto. Y lo dicho, muchísimas gracias a las tres y a José por haber estado aquí
y por habernos hecho pasar este rato tan agradable. Despido a Janet, a Berta, a Mar, pero no nos vamos todavía. Hacemos una ultimísima pausa, no os marchéis porque todavía tengo que contaros un par de cositas. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus JC con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Espero, aunque más que esperar estoy absolutamente convencido de que este programa os ha dejado las mismas sensaciones que a mí. Lo he dicho y soy absolutamente sincero. Me ha sorprendido la fuerza que han tenido los testimonios, me ha sorprendido el modo en que han interactuado entre ellos, en que han debatido, han compartido esas experiencias. Era la intención, pero a pesar de ello han superado mis expectativas, ¿no? La verdad es que es absolutamente gratificante comprobar que propuestas como esta tienen esa fuerza y por eso estoy convencido de que esa fuerza habrá llegado también a vosotros que escucháis el programa. Como os he dicho, quería comentaros un par de cositas muy rápidas. La primera, os quiero pedir un favor, ¿no? Y tal vez os sorprenda, pero creo que es importante y no sé si estoy legitimado para hacerlo, eso lo decidiréis vosotros, pero el favor que os quiero pedir es que en la medida de vuestras posibilidades como oyentes de este programa, si lo consideráis oportuno y pensáis que merece la pena, os voy a pedir que lo compartáis, que deis a conocer lo que aquí se está haciendo. No se trata de que queramos conseguir más likes, ni más oyentes, ni llegar a las masas. No, se trata de la convicción de que lo que estamos haciendo es importante, de que lo que tenemos entre manos es importante. Hay ideas que están ahí, que poco a poco irán viendo la luz. Pero es cierto que lo más difícil es llegar, lo más difícil es que te conozcan, que en este mundo tan loco en el que vivimos, con las redes sociales, con tanta oferta en podcast y en todo tipo de contenidos, la verdad es que es muy difícil llegar, ¿no? Y en muchas ocasiones me tropiezo con gente que cuando conoce el podcast, pues de algún modo se lamenta y me dice, caramba, no lo conocía y me habría gustado conocerlo, qué bien. Bueno, lo que os pido es que si está en vuestra mano, y por supuesto si lo consideráis conveniente y si pensáis que el programa merece la pena, que lo compartáis y que lo deis a conocer, porque insisto, es muy difícil llegar y
vuelvo a insistir, no quiero tener muchísimos oyentes, no quiero llegar a muchísima gente, pero sí que en la medida de lo posible vaya llegando a aquellas personas que pueden conectar con esta forma de entender la divulgación del misterio y de otras muchas cosas, ¿no? Creo que la última realidad, como puede suceder en el caso del final de la escalera, como sucede con la asociación Vestigium, etcétera, creo que es una forma de entender la divulgación, que es una forma de entender, pues, el provocar esa inquietud, y me consta que hay personas por todas partes que si conocen esta propuesta van a conectar con ella. Por eso os pido que hagáis ese pequeño esfuerzo, insisto, si lo consideráis conveniente y si está en vuestras manos. Y lo otro que os quería comentar es que me habéis preguntado si los dos proyectos, Encuentros con lo extraño y Casualidad, en los que queremos recoger casos como los que hoy hemos escuchado, si siguen en pie. Pues deciros que sí, que siguen en pie. Es verdad que en su momento el proyecto se planteó de un modo, que luego el caminar te lleva por otros lugares y por otras circunstancias, pero que por supuesto que sí, que ambos siguen en pie, y que un programa como el de hoy es una muestra de ello, y que seguimos interesados en que compartáis con nosotros vuestros testimonios, que nos contéis esas experiencias extrañas que hayáis podido vivir o que simplemente por alguna razón os generen cierta inquietud o penséis que merecen ser compartidas. Disponéis del correo, como siempre, misterio@finalescalera.com, a través de redes sociales, por supuesto, y también tenéis un número de teléfono móvil vía WhatsApp, eso sí, el 623 004898. Y nada más. Después de pediros ese favor y de deciros que esos dos proyectos siguen adelante, solo me queda agradeceros una vez más que hayáis estado ahí, que también es una forma de sumar, que también es una forma de colaborar, y que yo nunca dejaré de agradeceros y que nunca os agradeceré bastante. Lo dicho, regresamos más pronto que tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto aquí en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.